6 minutitos pasada la hora 10 en la República Argentina. Le voy a dar los buenos días a la profesora Liliana Cola, que está en los estudios de la radio. ¿Cómo andás, Lili? Hola, ¿Qué buenos decís? días a todos, Buen día. a Jorge, Lorenzo y a toda la audiencia. Bueno, estamos nuevamente con este micro, te escucho, que es una palabra muy linda, ¿no? Porque cuando uno está escuchando al otro, estás predispuesto no solamente a hacerse cargo de lo que escucha, sino participar también. Y de eso se trata, ¿no? Con este micro, Liliana. Sí, tal cual. Veníamos hablando de emociones. Ujú, Para recapitular y ponernos a tono, en el último micro yo había hablado de empatía, ujú, que es una emoción muy importante, que tiene que ver con la inteligencia interpersonal, que es poder ponernos e identificarnos con los sentimientos de otras personas, compartir lo que siente, lo que piensa, escucharlo sin juzgarlo, escuchar los sentimientos de los demás. Es como se dice, habíamos dicho, en la cotidianeidad, ponerse en los zapatos del otro. ujú. Fundamental esta emoción interpersonal para la vida cotidiana, para nosotros mismos y para las relaciones interpersonales, por Claro, supuesto. claro. Hay otra emoción, que es la última que voy a tratar, que es la asertividad, que es otra de las relaciones, son las dos más importantes para la vida humana, para las relaciones humanas. Es una habilidad social de comunicación interpersonal, pero social a la vez, que nos permite expresar, esto es lo importante, sentimientos, opiniones, pensamientos en el momento oportuno, de la forma adecuada, sin negar ni desconsiderar los derechos de los demás. Un poco lo que hacemos aquí en la radio también, Exactamente, pero ¿no? Puf, cómo cuesta tener esta emoción de asertividad bien trabajada. claro. Esto de poder expresar mis sentimientos y mis opiniones y mis emociones en el momento justo y de la forma adecuada. Esto es sumamente importante, se trabaja. Todo esto se aprende y se trabaja. Y ahora terminamos con las emociones, este punto con la clasificación de las emociones, digamos, pero ya que me gustaría tocar como personas la emoción en el aula. Aquí me voy para los niños y para los adolescentes. Ujú. Es decir, ¿qué papel juegan las emociones dentro del aula? ¿Deben haber relaciones emocionales dentro del aula? ¿Por qué y para qué? Claro. Pero antes voy a hacer una aclaración, que es la concepción de enseñanza que se tiene, que por lo menos tengo yo y tienen muchos autores, es esto de que la enseñanza no es algo técnico, la enseñanza no es técnica, porque si no, no tendríamos por qué darle importancia a las emociones, sino que la enseñanza es una relación que se lleva a cabo entre docentes y alumnos, en el cual ambos actores tenemos un rol totalmente activo y donde la enseñanza es un proceso social que orienta valores sobre todo y que involucra a sujetos. Con esta concepción de enseñanza como relación entre, no como técnico, como Claro. nada técnico. Y había pensado, para después poder desplegar un poquito la teoría en otro momento, era un tipo jueguito, y acá nos vamos a dar cuenta qué pasa con las emociones en el aula, en pensarnos, invito a la audiencia también, en pensarnos como niños, alumnos de escuela primaria, como adolescentes, alumnos de escuela secundaria, desde ese rol, desde el rol de alumnos. Claro. Entonces, voy a hacer unas preguntitas para pensar y para tratar de ver cómo es este tema de las emociones, si son importantes o no. Esa es la preguntita, ¿de qué maestro o profesor nos acordamos más? Ujú. Ahí pregunto. Bueno, entrando en este juego que me parece maravilloso, porque también nos puede llegar a servir para aclarar algunas cosas. Ujú.
Yo de la primera que me acuerdo siempre es de Norma Marentes, que era mi profesora de música. Y tiene que ver mucho conmigo, con lo que siento, con lo que me pasa con la música, con esa relación y con todas las emociones que rodea la música. Y Norma la he visto y la he visitado hace unos días, hace poco, y me sigue causando la misma emoción de mirarla, ¿viste? Mirarle sus ojos, la forma que habla, me sigue dando esa paz que me dio cuando era pibe, ¿viste? Una cosa maravillosa, y se lo dije, se lo pude decir, porque cuando era chico era muy pequeño y todavía no expresaba eso, ¿viste? No podía decirlo. Pero ahora de grande me pasó que la vi y me pasó exactamente lo mismo, y se lo dije, y ella se emocionó mucho. Que si está escuchando le mando un beso muy grande. Y me pasa con casi todas las maestras de la primaria. Yo no tuve secundaria, yo tuve primario. Entonces la relación que tuve con las maestras ha sido muy buena. Hasta esas maestras que por aquel entonces eran duras, ¿viste? Tradicionales. Y me pasó porque también la encontré de grande en un supermercado en Cañada de Gómez, y cuando la escuché hablar me di cuenta que era ella, así que me acerqué y la llamé por su nombre, ¿no? Rosa Celeste Berra, y ella me mira, se da vuelta y me dijo, Jorgito. Ay. Y eso que se acuerden ustedes, las maestras, Sí. de los chicos Sí. cuando son grandes, Sí. para nosotros es muy importante, Sí. porque digo, qué bárbaro cómo nos tenían en cuenta. Sí. Así que Edith Nobile, viste, Isabel Sismondi, Graciela Percelo, la señorita Romagnoli, Sí. bueno, todas esas maestras han sido, cada una de ellas muy especial para mí. Buenísimo. Y guardo eso que hoy siendo grande, agradezco de que me hayan regalado su tiempo, porque no es solamente lo que venía en los libros o nos enseñaban a leer, es regalarte su tiempo, porque cada uno de nosotros teníamos nuestras cositas, viste, algunos haraganes, otros, pero viste, ellos regalaron su tiempo, y mirá si no se lo voy a agradecer. Por supuesto. Lorenzo. Bueno, yo me acuerdo, siempre la tengo presente a una maestra señorita de Cañada de Gómez, Amalfi Galato de Cuello. Mira, Y me pasa algo que la veo, ¿viste? Ajá. Como físicamente, como ¿cómo era? como era. ¿La visualizás? La visualizo, sí. Qué bueno. Y también de la maestra profesora de educación física, Liliana Moscatello. Claro, la Lili. La Lili. Siempre La Lili, sí. siempre me acuerdo de esas dos. Después tuve también maestra de dibujo, pero son las dos que más Ujú. tengo presentes. Yo De particular... primaria, yo Claro. secundaria Sí, sí, no hice tampoco. No, yo tanto de primaria como de secundaria tengo recuerdos y muchos más con los que tuve una buena relación, es decir, donde había una relación de empatía, Claro. con la que consideraba que nos tenían en cuenta, que nos escuchaban, pero no con todas, con algunas, con las que no podía establecer un vínculo, yo no las recuerdo con cariño, sino bueno, sí de muchas que fueron excelentes en cuanto a lo que estamos hablando, en cuanto a la relación vincular, ¿no? Al decir, Claro. yo soy alumno, mi docente, y nos tiene en cuenta, ¿no? Nos considera. Ahí sí. Con otra no pude lograrlo, establecer un vínculo adecuado, pero bueno, por eso son experiencias personales que Claro. después en la vida me sirvieron a mí en mi trabajo. Sí. Otra preguntita, ¿de qué maestro o profesor aprendimos más? Bueno, ahí aparece una profesora, una maestra y un profesor. A mí me llamó poderosamente la atención, porque todo lo que es manual, trabajo manual me gusta,
Y ahí aparece el maestro Mosca, que nos daba, Sí. Abel Mosca. Sí, que nos daba hermoso. carpintería, Sí. pero también, más allá de enseñarnos a manejar herramientas, su manera de comunicarse, su Sí. forma de hablar, era muy especial porque me hacía sentir no niño, sino un adulto en la forma que me hablaba, ¿viste? Entonces, eso me marcó. Y de todas las maestras que tuve, Graciela Percelo fue una maestra que supo llegar a mí. Porque yo no es que era burro, viste, que no aprendía, era haragán, Era vago, era vago, porque sabía que lo resolvía. claro. De alguna manera lo sacabas. Lo sacaba, entonces daba ese changüí. Y fue la que descubrió eso, además. Ujú. Entonces me empezó a complicar la vida porque me decía, bueno, si matemática, que me gustaba a mí, viste, bueno, a ver, te voy a empezar a complicarla. Y ahí me mantuvo expectante, quieto, porque si no, no era No era fácil. No era fácil. Pero bueno, se dio cuenta de eso, viste, Ujú. que también, así que son esas Esas. las personas. Sí, sí, sí. Lorenzo, ¿tenés Sí, alguien? también a Abel Mosca para mí fue una persona maravillosa, porque me enseñó a laburar, Claro, Claro. me enseñó a trabajar. claro. De chico, uno en ese entonces, que habrá tenido 11 años cuando empezamos carpintería, y cero noción de lo que era de agarrar No. una herramienta. Claro. Y él con su paciencia y sus charlas, Sí, además vos fíjate qué importancia para un chico, porque te hacían hacer cosas, que vos después la llevabas a tu casa. las llevaba a tu casa, entonces ya tu casa tenía algo tuyo, o una repisa, Sí, o sí. una mesita para desayunar, Sí. algo, viste, ya estabas aportando, ya no era más ese chico que pedía, sino que traía. Claro. Y vos cuando llegabas con eso a tu casa tenías una alegría Una bárbara. Bueno, felicidad terrible. Claro. Ah, Eso pasaba. Así que por eso, viste, uno lo va a recordar todo. Yo lo voy a recordar toda la vida. Toda la vida. Sí, 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 sí. Ahora otra preguntita. Ujú. Seguramente que quisimos más a algunos maestros o profesores que a otros. ¿Por qué? Es muy probable. Claro. Bueno, yo Norma Marentes. Con Norma tuve... Por una realidad, una relación especial. Sí. Sí, y ahora de grande cuando la volví a ver me pasó lo mismo. Qué cosa, ¿no? Tanto tiempo. ¿Y sabés que va por la mirada? Porque a esa mujer yo la miro a los ojos y ya está. Y ya hablas. Sí, ya pasa por ahí, con Norma. Sí, yo, bueno, particularmente siempre me manejé con las emociones. Yo después de grande me di cuenta. Claro. Siempre aprendí y quise más con los cuales podía entablar relaciones emocionales importantes. Ujú. Con los que no podía entablar, no aprendía, me costó aprender muchísimo de docentes con los cuales yo no les otorgaba confianza para que me enseñen, entonces yo no podía aprender tampoco, pero tampoco, digamos, había ese vínculo que no lo establecía con nadie, porque era su forma de ser, sus formas de ser, Claro. pero a otro no le afectaba, pero a mí sí, para mí lo vincular y lo emocional es sumamente importante. Entonces, bueno, matemática no aprendí durante años que me dio, esta profesora, esta maestra, profesora también en secundaria en matemática, tampoco pude aprender porque no podía llegar. Ujú. No, ella no llegaba a nosotros, yo no podía. Para mí es fundamental. Y bueno, del resto sí, con el resto que tenía buena relación interpersonal, obviamente que sí, Ujú. sí, seguro. Bueno, otra preguntita, después no les pregunto más nada. Si se sintieron ayudados por lo que estuvimos hablando, sí, comprendidos por ellos, ¿qué sentían cuando no eran comprendidos por ellos? Si algunas veces no fueron comprendidos por Claro. los maestros o por los profesores, ¿qué se siente? Sí, yo no. No te pasó. No, no me pasó. No te pasó. Con ninguna de las personas a las cuales... Yo soy una persona que siempre se fija mucho en la mirada de la gente.
Los primeros ojos que me contemplaron fueron los de mi abuelo, Marcelino. Ujú. Y también me he puesto a pensar que todas esas personas tienen esa misma mirada. Mi abuelo, mis viejos, eh, Norma, Arturo y Lía. Ujú. Encontré Mirada. esa misma mirada, ¿viste? Esa tranquilidad, esa forma de Sí, mirar muy especial. sí. Tuve la oportunidad de conocer porque fue quien me enyesó el pie cuando me quebré en Córdoba. Mira, Expresidente, estaba de médico de guardia no en te un puedo hospital. creer. Ay, no. Por eso te digo que, vos decís, ¿de dónde lo miraste? Bueno, Claro, ¿de lo dónde? tuve ahí porque Ahí. me estuvo cuidando el pie y me enteré después quién era. Pero esa mirada me llamó la atención. Mira vos. ¿Viste? Las miradas. Y qué cosa loca, ¿no? Lorenzo, ¿tuviste a alguien que no te comprendió? Una vez que me dejaron en penitencia. En penitencia. Ay, pero eso, bueno. Bueno, pero después la quería mucho la maestra esa de Cañada, así que fue un momento nomás que dije, ¿por qué me deja en penitencia si yo no hice nada? Es lo que decíamos, bueno, Claro. pero en esa época en escuela tradicional vos hacías A y ya te ponían en seguro. penitencia. Es una realidad completamente diferente. Y otra preguntita que es muy importante, esto para un alumno. Si tuvieron miedo a algún docente, ¿qué sintieron? Si le tenían miedo, si sufrieron, si... No, yo no sentí nunca miedo. Qué suerte, Jorge. No sentí nunca miedo de un docente. Porque además el mensaje de mis viejos para conmigo fueron siempre de que en la escuela me iban a ayudar y me iban a proteger, entonces siempre estuve tranquilo. Ujú. Y más allá de los altercados que uno puede llegar a haber tenido con otros chicos, con alguna profesora o directora, porque para nosotros Sí. también nuestros padres nos decían Sí, que si nos portábamos mal, la dirección y el tirón de oreja estaba bien. sí, Entonces, bueno, me hice cargo de todo eso. sí. Tenía yo que relacionar con todo eso para que no me pasara. Ujú. Pero nunca tuve miedo en la escuela 600. Mirá Siempre vos. fue mi segunda casa. No, yo tampoco. No. A los maestros no. A ninguno. Y a eso mis- que y a se mis habla, com- ¿viste? De que esa época era Sí. brava, era Sí, dura. pero viste, no. No, nunca tuve Y a miedo. mis compañeros tampoco. Había un compañero que era bastante bravo y todos los chicos lo esquivaban. Y conmigo, como se hizo amigo, viste, y Estaba todo bien. con pinche, yo No te metía en esos bardos, pero estaba jamás ahí. tuve problema y viste, así que no. Miedo no. Así que el bicho raro soy yo sí. Tuvo miedo. Yo sí, tuve mucho miedo a varios docentes. Mira, Eso hizo que no me gustara la materia para nada y que llorara en las clases. Sufría un montón, o sea, yo la pasé mal en la escuela. Sufrí mucho, lloré mucho por algunas materias que no me Claro. gustaban y cómo me trataban Claro. esos docentes, algunos por supuesto, y lo mismo en la escuela secundaria. También sufrí por el trato, tenía miedo, me llevé la materia porque tenía miedo a la profesora y me la Claro. llevé. No hubo forma de que me pudiera enganchar, tenía miedo, está bien. me la llevé. Y todas esas preguntas, bueno, hoy respondiéndolas de adultos, ¿no? ¿A qué significa y a dónde lleva todas estas preguntas? ¿Pinta un poco de cómo uno era niño o cómo vivió esa parte? Sí, sí, obviamente, cada niño es diferente, ¿no? Cada alumno es diferente, pero yo sigo pensando y absolutamente convencida que un docente tiene que saber, sí o sí, por supuesto, pero sobre todo tiene que saber establecer relaciones vinculares. Eso se nota, yo lo viví después. ¿Qué me pasó después? Tuve la experiencia, es cómico, porque de esos maestros que me dieron clase,
Cuando yo voy, me recibo de maestra y empiezo a trabajar, ellos todavía estaban trabajando. O sea que yo fui compañera de ellos, que fueron mis maestros, y yo les decía, ahora somos compañeros, y me hiciste morir y llorar toda la escuela primaria. Claro. O sea, se dio eso. Ay, si me veía que lloraba, que no me salía y no me ayudaban. Bueno, le digo, ahora somos compañeros de trabajo. Fíjate cómo son las cosas de la vida. Ujú. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos para agregar? Ya nos hemos pasado. Ya un nos minuto. pasamos y lo que hay que agregar es un poco más largo, así que me parece que bueno, Bien, lo dejamos para la próxima. para la próxima. Liliana, gracias. como No, siempre, gracias a ustedes, un placer, un gusto, muchísimas gracias.